Dios, Padre, te damos gracias. Nos traes tu palabra, Señor. Hoy eres tú hablando a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro espíritu, Señor. Ponemos en tus manos este tiempo, Señor. Ponemos en tus manos la enseñanza. Ponemos en tus manos lo que se va a decir aquí, Señor. Que no sean palabras de hombre. Que sean tus propias palabras, Señor, tocándonos, sembrando en nosotros, según el propósito que tienes para cada uno, Señor. Te bendecimos, te amamos, Padre. En esta mañana te recordamos y te manifestamos cuán necesitados somos de ti, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué vamos a estudiar hoy? ¿Qué vamos a escuchar hoy? Sobre la comunión con Dios. Y yo creo que la comunión con Dios es un tema constante en nuestra vida. Yo creo que la comunión es algo que nosotros todo el tiempo estamos buscando encontrar, lograr, descifrar. Muchas veces cuando nos sentimos distantes de Dios es precisamente esa distancia en la comunión con Dios lo que sentimos, esa ausencia de estar conectados o cerca a Dios. Y la palabra comunión como significado significa la común unión entre dos cosas, entre dos personas, entre dos situaciones. En este caso somos Dios y nosotros. Entonces la común unión con Dios, la común unión de nosotros con Dios, ¿qué la detona? ¿Qué la causa? ¿Cómo sucede esa común unión? ¿Qué es ese punto medio donde nos vamos a encontrar con Dios? ¿Cuál es ese lugar donde Dios se acerca a nosotros y nosotros nos acercamos a Dios? Es como ese aviso que hay de emergencia del punto de encuentro. ¿Cuál es ese punto de encuentro que nosotros tenemos con Dios? Me gustaría oír ideas. ¿Quién piensa cuál es ese punto de encuentro de nosotros con Dios? ¿Quién dice algo? Oración, búsqueda, relación, correcto, todo es correcto. Ok, todas estas aproximaciones, todas estas ideas que tenemos se reúnen en una cosa y se resumen en una cosa, y es en la figura de Jesús. Jesús es ese punto medio, ese punto de encuentro. Jesús fue eso que Dios dispuso desde arriba y le acercó al hombre, y es eso que nosotros como hombres, digamos, nos inclinamos un poco, si sirve la metáfora, para acercarnos un poco a Dios. Jesús es ese punto medular. Y como decíamos en la oración, no quiero que sea palabra de hombre, realmente todo lo que queremos saber está en la Biblia. Este es el Google de la vida de nosotros. O sea, no hay que inventar, no hay que buscar, no hay que crear historias. La Biblia tiene una razón, una explicación, una forma para cada pregunta que nosotros tenemos. La respuesta está aquí. Y vamos a leer un par de versículos que nos demuestran y nos aclaran de que sí, el punto medio de la comunión de Dios con el hombre es Jesús. Son varios, los voy a leer, no hace falta que los busquen. Entonces, primero, Primera de Corintios 1:9 dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Y ese fiel en esta oración es algo muy importante, porque esa fidelidad de Dios se ve reflejada en el cumplimiento de todos los pactos que Dios hace con la humanidad, incluido el nuevo pacto, el pacto nuevo y eterno que tenemos con Cristo. Entonces nosotros como humanidad, nosotros como hombre, como humanidad y como individuo, hemos quebrantado esos pactos de principio a fin. Pero la fidelidad de Dios es tal que Él no encuentra un motivo para no tener ese punto de comunión. Él no encuentra una razón para Él decir, ok, fallaron al pacto. El pacto es un acuerdo entre dos partes, legalmente. Nosotros fallamos al pacto. Pero Dios no encuentra un motivo para Él no decir, ok, aquí les envío el punto de encuentro. Yo voy a mantener el pacto. Ustedes lo parten, no me importa. Yo continúo y les pongo ese punto de encuentro para que tengamos comunión. Otro, Juan 14:23 dice: Jesús respondió y dijo: si alguno me ama, y ahora volvemos a esto, si alguno me ama, guardará mi palabra. Es una consecuencia de amar a Dios, es guardar la palabra. Y mi Padre lo amará, una consecuencia de amar, guardar la palabra. Dios lo amará y vendremos a Él y haremos con Él morada. Entonces, tú no puedes hacer morada con alguien si no hay comunión.
Imagínate tú metido en una carpa en el campo con un extraño, sería la cosa más difícil del mundo. Tiene que haber comunión, tiene que haber unidad, tiene que haber establecido ese vínculo para que pueda haber morada Padre, Hijo, ser humano. Repito, Jesús respondió y le dijo: si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará. Y vendremos a él y haremos con él morada. Aquí hay como una cascada de eventos que el uno lleva al otro, y el punto final es que al final el Padre y yo, dice Jesús, vendremos y haremos con él morada. Y el tercero es 1 Timoteo 2:5 dice lo siguiente: porque hay un solo Dios, y esto es importante. Si nosotros consideramos que la palabra de Dios es escrita por Dios, si hay un ser superior, sobrenatural, extraordinario, creador, si ese ser existe, a ese ser hay que creerle. Si Dios dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, mediador, en el medio, es el que crea la común unión, Él es el que está en el medio. Tengo una diapositiva muy simple, muy visual, simplemente para que tengamos como una manera de percibirlo. Dios es un ser sobrenatural, nosotros somos seres naturales y necesitamos algo intermedio que pueda comunicar lo natural con lo sobrenatural y viceversa. Ahí está, es la figura de Jesús de Nazaret, que dicho sea de paso, es 100% Dios y es 100% hombre. No es mitad hombre y mitad Dios, no, es 100% Dios. Y ese 100% Dios se hizo 100% hombre. Es un gráfico simple pero visual. Entonces, ¿qué vamos a ver? ¿Qué es? Ya vimos qué es. Ahora, ¿cómo se pierde la comunión? ¿Por qué nosotros no vivimos en comunión? ¿Por qué la comunión no es algo natural para el hombre? ¿Por qué es algo que se tiene que encontrar o ganar o descifrar? ¿Por qué Dios tuvo que hacer algo para que hubiera comunión? Porque simplemente no nacemos con comunión. Resulta que si habíamos nacido con comunión, existía la comunión. Cuando leemos Génesis y vemos la relación de Adán y Eva con el hombre, dice que la presencia de Dios bajaba en las tardes, se reunía con ellos, había comunión, había comunicación, ellos estaban juntos, ellos compartían el huerto del Edén, la presencia de Dios bajaba. La presencia de Dios es algo que nosotros hoy anhelamos, precisamente porque no está. Y cuando leemos Génesis 2:17, nos dice por qué la comunión se pierde. Génesis 2:17 dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Nuevamente dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Pero tú sigues leyendo Génesis y tú ves que Adán y Eva comen el fruto, pero no mueren. Ellos comen el fruto, pero no mueren. Entonces pareciera que hay una incongruencia. Dios dice morirás, pero ellos comen el fruto y no mueren. ¿Qué pasó? ¿Se arrepintió Dios o se equivocó? ¿O no estaba calculado y coordinado los versículos cuando se escribieron? No, esa muerte que refiere ahí es muerte espiritual. Es muerte espiritual. Y la muerte espiritual no es otra cosa que la separación de Dios, que la pérdida de la comunión con Dios. Entonces, eso que ellos tenían en el huerto, esa presencia de Dios que bajaba en las tardes a ellos, se perdió, se rompió. Ellos quedaron huérfanos de la comunión con Dios. Y como nosotros, según Génesis 5, somos hechos, Adán y Eva son hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero dice que los hijos de Adán son hechos a imagen y semejanza de Adán. Entonces, esto descifra muchas cosas. Este versículo lo podemos explotar. Esto descifra algo. El hombre eyacula el pecado en su hijo, en su criatura. Nosotros heredamos el pecado de nuestros padres. Por eso dice Dios que hasta la tercera y cuarta generación serán culpables de ese pecado. Y por esta razón, esto nos explica algo. Por esta razón, Jesús debe nacer de una mujer virgen. Porque si Jesús nace de José, José va a eyacular el pecado. Esta eyaculación es en términos espiritual, no es física.
aunque implica lo físico, no va a suceder si lo físico no sucede, pero si Jesús nace de José, Jesús va a heredar el pecado de José, y no pudiera haber sido el Cordero perfecto, sin marcha y sin pecado, que requería Dios para el sacrificio perfecto. Por eso Jesús es el sacrificio perfecto, por eso Jesús pudo cumplir toda la ley, por eso en Jesús no hubo pecado. Por eso Jesús debía nacer de una mujer virgen, no podía nacer de José, tenía que nacer de una mujer virgen. Y esto explica muchísimas cosas. Pero para que la palabra nos siga confirmando, para que no sea palabra mía, sino palabra de Dios, miremos que Jesús mismo pierde la comunión con Dios en algún punto, y es a raíz del pecado. Esto sucede en Mateo 27:46, dice lo siguiente: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eli, Eli, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué sucede en la cruz en ese momento? Sabemos por la palabra de que Jesús se hace pecado, de que Jesús toma nuestro pecado, siendo injusto, siendo algo no justo, porque Él no es merecedor de ese pecado. Jesús se hace pecado, y en ese momento en que Jesús se hace pecado, el Padre tiene que dar un paso atrás y decir: yo no puedo tener comunión contigo. Y Jesús experimenta algo que nunca había experimentado, porque Jesús existe eternamente. Jesús existe eternamente. Nosotros tenemos el concepto de principio o de nacimiento o de creación y de muerte, porque nosotros somos seres creados. Es como un pez tener el concepto de respirar bajo el agua. Es un animal que vive bajo el agua. Nosotros somos seres creados. Para nosotros, entonces la pregunta, para explicarlo, la pregunta de quién creó a Dios, eso tiene lógica en nuestras mentes, pero en la lógica divina no tiene lógica, porque Dios es eterno. Para nosotros la creación y la muerte hace parte de nuestra naturaleza. Para Dios no, Dios es eterno. Dios no vive en una línea de tiempo que tiene un principio y un fin como nosotros la tenemos. Entonces Jesús existe, coexiste en comunión con el Padre desde siempre. Y en este momento Jesús está sintiendo una separación, y el Padre y Jesús, imagínense el momento, el Padre y Jesús tienen que dar un paso aparte. Y Jesús dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No fue que el Padre lo dejó abandonado en la cruz, no. La cruz, ellos juntos habían puesto en común acuerdo. La cruz tenía que suceder, iba a suceder, y Jesús iba a morir en la cruz, y Él voluntariamente se entregó a la cruz por nosotros. Entonces no fue como que Jesús le estaba diciendo: Padre, te olvidaste de mí, me tienes aquí en la cruz, no, bájame. No, eso no era la pregunta. En ese momento Jesús experimenta algo que nunca como Dios y mucho menos como hombre había experimentado, y es esa separación del Padre. Por eso dice, cuando Felipe le pregunta: mi Padre y yo uno somos, como una unión absoluta. Nos cuesta a la mente entender ese momento. Si uno se separa de la hija porque se va a estudiar a otra ciudad, o de la esposa porque se va a trabajar 3 días, y uno siente un desgarro en el corazón, imagínense estos dos seres perfectos, puros, hechos el uno con el otro desde siempre y para siempre. Ese momento de desgarro del padre, tenerle que decir al hijo: no puedo estar contigo. Imagínense qué momento. Pero incluso Jesús sintió la ruptura de esa comunión. La comunión con Dios, la pérdida de comunión con Dios, Jesús la experimentó. Vamos claros hasta ahí en qué es la comunión, cómo se pierde la comunión. La comunión se pierde en el pecado. Pero como para Dios no hay cabo suelto, ni hay improvisación, cuando Dios y Jesús, Padre e Hijo, están planeando la restauración de la creación, sabemos que el hombre va a pecar. Dios sabía que el hombre iba a pecar. Cuando Dios pone el árbol del fruto del conocimiento del mal, Dios sabe que el hombre va a probar de él. Y hago un paréntesis, muchas veces se hace esa pregunta: bueno, pero si Dios sabía, ¿por qué lo puso? Totalmente lógica la pregunta y totalmente válida. Dios pone el árbol
sabiendo que el hombre va a pecar, porque Dios debe enseñarle al hombre a amarlo. Dios debe enseñarle al hombre cómo amarlo. Entonces, si todo hubiera sido perfecto, no hubiera habido árbol y no hubiera habido pecado, hubiera sido una dictadura. Nosotros viviéramos con Dios porque nos tocó. Pero hoy en día nosotros podemos amar a Dios porque nos rescató del pecado. Y eso tiene que ver con lo que leímos en el primer versículo. Dice, si alguno me ama, no hay forma de amar a Dios que no sea a través del agradecimiento por la cruz. La cruz debe generar en nosotros eso. La cruz debe generar en nosotros arrepentimiento, agradecimiento y amor a Dios. Pero no me salgo del hilo. Como ellos sabían lo que iba a pasar, ellos tenían un plan. Como digo, para Dios no hay cabo suelto. ¿Y cuál es el plan? Tengo una diapositiva para el plan. Esa. Ok. Pues, digamos que Jesús, por decirlo de alguna forma, tiene muchas formas. Jesús se presenta al hombre de muchas maneras. Hay dos en especial que nos sirven aquí. Y es Jesús sacerdote y ofrenda y Jesús profeta. ¿Qué significa profeta? Profeta es aquel que trae la palabra de Dios al hombre. Profeta es una manera de Dios hablarle al hombre a través de un hombre. En este caso Jesús. O sea, hoy en día, por razón de la iglesia, que digamos ha curviado un poco esto, nosotros pensamos que el profeta tiene como ese sentido, que será metafísico, adivino, y nos va a decir el futuro. No es, eso no es el profeta. Profeta es cualquiera que trae una palabra de Dios al hombre, que usualmente tiene que ver con el futuro. Cuando los profetas le hablaban a Israel, le decían, hey, no hagas esto porque te va a pasar esto. Era una palabra de advertencia. Ojo con lo que estás haciendo, vas a terminar exiliado, vas a terminar dominado, vas a terminar destruido. Entonces, sí tenía que ver con el futuro, pero en realidad la profecía no es otra cosa que una palabra de Dios. Se ha mitificado. Entonces, este Jesús, imagínense a Jesús con un brazo hacia arriba, un brazo hacia abajo. Este Jesús profeta es esa aproximación de Dios con el hombre, trayéndole una palabra al hombre que es el mismo. Él mismo es la palabra, Él mismo es el profeta y Él mismo trae la palabra y la profecía al hombre. Y vamos a verlo en Juan 1. Ok, vamos con Juan 1. Estamos hablando, escuchamos, ¿qué es la comunión? ¿Cómo se pierde la comunión? ¿Cómo se restablece la comunión? Juan 1 se restablece. Sí, dejemos porfa el slide, eso, correcto. Entonces se restablece de esta manera. Ya sabemos que la comunión sucede aquí. Este es el punto medio, pero cómo ese punto medio interactúa entre el hombre y Dios, es lo que vamos a ver. Entonces Jesús profeta. ¿Cómo Jesús es profeta? En Juan 1, nosotros vamos a ver de qué trata ese mensaje. ¿Qué es eso que Dios envía? Cómo Dios se aproxima al hombre, cómo Dios baja un poquito y se encuentra en ese punto medio con el hombre. Y es esto: en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a reemplazar la palabra verbo. Ya sabemos que Jesús es el verbo hecho carne. Reemplacemos la palabra verbo por la palabra Jesús. En Juan 1 leería así: en el principio era Jesús, y Jesús era con Dios, y Jesús era Dios. Lo que esto establece es que ese mensaje que nos van a dar representa a Jesús, pero Jesús es Dios. Están juntos desde el principio. Jesús, la palabra, y Dios son lo mismo. O sea, esto es un mensaje divino. Esto no es un cuento, es un mensaje divino. Es lo primero que establece Juan 1. Lo que van a oír viene de Dios y lo trae Dios, porque esta palabra es Dios. Y esa parte de que la palabra, Jesús es el verbo, es otra de esas cosas que nos cuesta a la mente entender, porque es que es algo, digamos, metafísico, se sale de lo físico, se sale de lo natural y tiene un poquito de fantasía, tiene un poquito de magia, como que Jesús es la palabra. Eso nos cuesta entenderlo, pero son el tipo de cosas que nos llevan a que nosotros debemos creerlas por fe.
La diferencia de creer por fe y creer por ciencia es la siguiente. Semáforo. Yo por ciencia, yo por conocimiento, sé que la luz roja significa que yo debo detenerme. Porque si yo no me detengo, hay un accidente. Me voy a dar con otro carro. Yo estoy obedeciendo, yo estoy creyéndole a la luz roja por ciencia. La fe es al revés. Por fe, yo me detengo ante la luz roja porque Dios me lo está diciendo. El entendimiento de por qué me debo detener viene después. Entonces no es como que, ok, explícame primero para creerte, Dios. Eso sería ciencia. Fe es, ok, Dios, como tú me lo dices, ok, yo paro en rojo. Cualquiera que sea la situación, ni siquiera necesito saberla, solo porque tú me lo dices, yo me detengo en rojo. Y la explicación de eso viene después. El entendimiento de por qué quería parar en rojo. Por eso hay situaciones en nuestra vida que no sabemos por qué pasan, pero al final decimos, ya sé por qué me pasó eso, ya sé que me quería enseñar Dios. Al final del libro de Job, al principio del libro de Job, dice que Job es un hombre justo, un hombre de Dios, un hombre intachable, un ejemplo de hombre, pero al final dice, de oídas te conocía, ahora he visto tu rostro. O sea, toda esa situación era para que Job realmente conociera la voluntad de Dios. Entonces, esto de que Jesús es la palabra y el verbo es Jesús y toda esa como ecuación extraña, vamos a creerla por fe. Y la palabra, el Espíritu Santo a través de la palabra, hoy, mañana, en el momento, nos va a dar ese entendimiento. Ok, lo cogí, entiendo, listo, gracias Dios. Ahora sí entiendo eso. Y eso aplica a todas estas cuestiones bíblicas que no entendemos y tratamos de racionalizar. Ahora, no es que racionalizar esté mal, no, para nada. Para nada. Las respuestas están aquí, uno no tiene que buscar en otra parte. Pablo le decía a los judíos, hey, escudriñen las Escrituras. ¿Quieren darse cuenta que Jesús es el Mesías? Escudriñen las Escrituras. Ahí está todo. Y cuando Pablo le decía las Escrituras, muy seguramente le decía los 5 primeros libros nada más. Miren toda la información que nosotros tenemos. Posiblemente los profetas también. Pero miren toda la información que nosotros tenemos para descifrar esas dudas. Vuelvo a Juan 1, que es la propuesta de Dios, la oferta de Dios, eso que Dios nos manda en ese punto medio, que se resume en Jesús. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esto es una palabra de Dios. Este era en el principio con Dios. Todos eran lo mismo. Todas las cosas por Él fueron hechas y nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. No prevalecieron, lo dice en tiempo pasado. El verbo está en pasado. Esto es una referencia a la cruz. Entonces, así lo vimos morir, la muerte no prevaleció sobre Él. La Biblia dice que cuando Cristo está en la cruz, las tinieblas giran alrededor de la cruz y cubren los cielos. Las tinieblas eran las 3 de la tarde, no es que oscureció, eran las tinieblas. Refiere a ese reino de las tinieblas que pensaba que en ese momento estaba ganando la batalla y derrotando. Entonces, lo vimos morir en la cruz, dice en tiempo pasado, pero la muerte no pudo con Él, las tinieblas no prevalecieron. Entonces, le sigue dando a la oferta, le sigue dando a esa aproximación todo un poder y todo un apoyo, y dice, mira, esto es más allá de lo que tú puedes siquiera soportar. Ojo con lo que te estoy diciendo. Está estableciendo lo que va a pasar en Juan 12. Está dándole valor, está sustentando lo que Dios nos va a decir. Dice, sigo con el 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyeren por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. No solo lo que vieron, no solo que murió y resucitó, sino que ya se los había profetizado en Juan. Ya les había dicho en Juan que esto iba a pasar. Si quieren más, se los había dicho antes de que sucediera. Dios maneja los tiempos. El 9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció.
A los suyos vino y los suyos no le recibieron. El hecho de que Jesús, el carpintero, el hijo de José y María haya sido rechazado, crucificado, no significa que no hubiera sido él el hijo del hombre. Los judíos estaban esperando un militar, un tipo fuerte, como este que es el hijo de José, el hijo del carpintero, como este va a ser el Mesías, no tiene ni una espada, ¿de qué nos va a defender? Le decían, bájate tú mismo de la cruz. Si tú eres, bájate de la cruz. Entonces Dios dice, miren, no se dejen llevar por eso. Ojo con el 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Esa es la oferta profética. Esa es la oferta profética. Ese es el punto donde Dios se agacha y nos dice, ¿saben qué? A todos los que le reciban, a los que crean en su nombre, y miren la consecuencia, se les da potestad de ser llamados hijos de Dios. Con todo lo que el término hijo legalmente representa. Es heredero. Primero que todo es heredero. Por eso dice que somos coherederos del reino. Entonces, miren, nada más en términos legales esto lo podemos profundizar. Pero miren qué increíble. No todo lo creado, o sea, todos somos criaturas, no todos somos hijos. Todos somos criaturas, no todos somos hijos. La corriente de la Nueva Era nos dice de que todos somos hijos de Dios, que Dios está en todas partes, que Dios creó todo, entonces todos somos hijos de Dios. No, no. Hay un solo Dios verdadero, hay un solo mediador, y solo quien le recibe y cree en su nombre, se le da potestad de ser llamado hijos de Dios. Ahora, ¿qué significa que cree en su nombre? Me voy a desviar un poquito. ¿Qué significa que cree en su nombre? El nombre de Jesús significa Dios salva. Yahshua, el nombre de Dios es Yahweh. Ese Ya de Yahweh se repite en Yahshua. Ya, Dios, Dios salva. Creer en su nombre es creer que Dios salva a través del sacrificio de la cruz. Si tú no crees eso, si tú crees que vas a ser salvo por tus obras, porque soy bueno, porque voy a la iglesia, porque ayudo al pobre, entonces no estás creyendo en su nombre. ¿Para qué cruz si yo me voy a salvar por bueno? ¿Para qué cruz si son mis obras? Ahora, peor, nosotros vivimos en una sociedad que se llama, en este momento, filosóficamente, filosóficamente, nosotros vivimos en la era de la posverdad. El principio del siglo era el modernismo. El hombre tenía la fe puesta en que la tecnología nos iba a dar un mundo mejor. La tecnología solo hizo armas, bombas nucleares, guerras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces entramos a la era del posmodernismo. El hombre dejó de tener esperanza en el futuro y empezó a tener un egoísmo absoluto. Ok, ya no me importa el futuro, ya no me importa nadie más, solo me importa el yo y el ahora. Tú le hablas a alguien de Dios, la vida eterna, el infierno, el cielo. No, sí, yo después me encargo de eso. El hombre se volvió absolutamente egoísta, solo piensa en el yo y el ahora. Ese es el posmodernismo. Ahora nosotros vivimos una era que se llama la posverdad. La posverdad significa de que la verdad dejó de ser absoluta y se volvió relativa. La posverdad significa de que hoy la verdad ofende. Entonces, hay sociedades y hay temas que no se pueden tocar porque ofendo a. Entonces la verdad dejó de ser absoluta, se volvió relativa. Para mí es una verdad, para ti no lo es. Si la verdad no es absoluta como término, no existe, no es verdad. La verdad debe ser absoluta como término. No pueden haber dos verdades porque se contradicen. Una ecuación matemática. O sea, ellas se restan. Si dos verdades son verdad, ellas se están restando. La verdad debe ser absoluta. Y la verdad absoluta del hombre es que somos hombre de pecado. Somos hombre de pecado. No por lo que hacemos, sino por lo que somos. Lo que hacemos es una manifestación de lo que somos. Yo soy un hombre de pecado, entonces miento. Yo soy un hombre de pecado, entonces robo. Yo soy un hombre de pecado, entonces deseo la mujer del prójimo. Son manifestaciones del pecado que hay en mí. Si yo no tengo eso claro, yo no voy a creer en su nombre. Yo no voy a necesitar que Dios me salve. Yo no voy a necesitar Yahshua. Yo necesito es de mi propia vida, de mis propias obras.
Ahora, en esta era posverdad, resulta que a través de la historia hemos ido acabando el pecado y suavizando el pecado y diluyendo el pecado, y hoy el único pecado grave es: yo no he matado a nadie. No, yo he hecho mis mentiritas, yo hice un tramullo aquí en el contrato aquel, y yo salí con la mujer de mi hermano, pero yo no he matado a nadie, ojo, o sea. Entonces, como que colocamos ese pecado como si fuera la barra de medir, y de ahí para abajo todos somos buenos. La Biblia dice lo opuesto. Lo que pasa es que en esta época, en esta era de posverdad, ni siquiera la iglesia está diciendo la verdad. Ni siquiera la iglesia está diciendo la verdad. Pero qué bueno el Dios que tenemos, que no nos dice pecadores para señalarnos, sino que nos dice: pecadores, ven para sacarte de ahí, para mostrarnos el camino. Nos dice pecadores para después decirnos: mira, pero no te preocupes, que yo ya pagué por ti. No voy a pagar por ti, no, yo ya pagué por ti. Esa es la oferta. Eso es lo que Dios se agacha a ese punto medio y nos entrega a través del Jesús profeta. Ahora miremos qué hace Jesús, porque no lo hacemos nosotros, qué hace Jesús de abajo hacia arriba, para entonces acercarnos a nosotros un poquito a Dios. Antes de eso, leo un versículo que conecta la comunión con el Jesús profeta, y es este. No olvidemos que el tema es la comunión. Lo que hemos visto está en Primera de Juan 1:3. Dice: lo que hemos visto y oído os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Estos son los apóstoles hablándole a otra comunidad, diciéndole: lo que hemos visto y lo que hemos oído se los proclamamos, primero para que tengan comunión con nosotros, para que estemos en la misma página, para que estemos sincronizados. Y en verdad, nuestra comunión, dicen los apóstoles, es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, si ustedes tienen comunión a través de lo que hemos visto y oído, tienen comunión con nosotros, y como nosotros tenemos comunión con el Padre y el Hijo, es como si nos agarráramos de las manos todos y hiciéramos una cadena, como si pasara la corriente. El juego de los niños, nos pasa la corriente de la comunión. Ahora, ¿qué es lo que hemos visto y oído? Al Jesús profeta. ¿Qué es lo que los apóstoles vieron y oyeron? Vieron a Jesús y oyeron a Jesús. ¿A qué Jesús? Al Jesús profeta. Yo soy la sal del mundo, yo soy el pan de vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. El que me ve a mí ve al Padre. Esto les traigo, el que cree en mí, etcétera, etcétera, etcétera. Eso fue lo que ellos vieron y oyeron. Entonces ahí tenemos un versículo que conecta la comunión con el Jesús profeta. Ahora vamos al Jesús sacerdote. La función del sacerdote era sacrificar, hacer una serie de rituales, sacrificar un animal para que el hombre fuera perdonado de pecado y se pudiera acercar a Dios. Eso es lo que Jesús hace. Jesús sacerdote, no solo es el sacerdote, es el cordero, es la ofrenda. O sea, hace las dos cosas. Jesús es el sacerdote y es la ofrenda. Y vamos a Hebreos 8, 1 y 2. Hebreos 8, 1 y 2. Ok, vamos con Hebreos 8 y 2. Dice lo siguiente: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote. No es un cuento mío. No estoy inventando ni el diagrama ni la historia. No es un cuento mío, está escrito.
Está escrito, dice. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote al cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. O sea, no es el sacerdote ese común del templo. No, este está en el cielo a la diestra del trono. Este está en el cielo. ¿Qué clase de sacerdote tenemos nosotros? No solo el sacerdote. Apocalipsis dice que Jesús en Apocalipsis se ve, y el verbo que utiliza es un verbo que nunca había escuchado yo, y es cuando a Jesús le arrancan las barbas. Por los romanos, antes de la crucifixión, a Jesús le arrancan las barbas. Y dice que Jesús en el cielo tiene esas cicatrices. Jesús en el cielo tiene esas marcas y tiene estas. Y tiene esta porque Mateo se las tocó todas después de haber resucitado. Entonces no solamente es el sacerdote, sino que, hey, yo soy la ofrenda, Padre. Mira, ve, ya yo pagué. Mira mis huecos, mira mis huecos, mira mi rostro. Entonces no solamente es el sacerdote, sino que es la ofrenda. Dios mío. Aquí. A Dios no se le escapa ninguna. Y si hay algo increíblemente maravilloso en la creación y en nuestras vidas, es la figura de Jesús de Nazaret. Como profeta, como rey, como sacerdote, como ofrenda, como padre, como pastor. No importa la necesidad, no importa el problema, no importa la situación, no importa la desesperanza, no importa el vacío. Nosotros tenemos todo en la figura de Jesús de Nazaret. No solo tenemos todo, sino que tenemos la forma, el camino, el puente, la ruta para llegar a Dios. O sea, vivimos buscando a Dios y muchas veces se nos olvida la ruta. Y somos cristianos hace X años seguramente y nos conocemos la Biblia, pero hay que desempolvar un poco a la figura de Jesús de Nazaret, que se nos llena de polvo y se nos turbia, y tenemos que como que limpiar para recordar y saber quién es ese Jesús de Nazaret, qué hizo por mí. Y lo oímos, pero se vuelve. Yo trabajo en redes y hay una frase para cuando tú ves una publicidad, muchas veces dice, se vuelve landscape, se vuelve como paisaje, se vuelve paisaje. Entonces la figura de Jesús de Nazaret y la cruz se nos vuelve como ese aviso que cada que abrimos Facebook siempre está abierto ahí. Ahora hay un aviso de Bancolombia y la tarjeta del Mundial, que eso ya hay tú ni lo lees, pero tú sabes que está ahí, tú ves los colores, listo, ese es el aviso. Jesús se nos vuelve ese aviso landscape, ese aviso paisaje, y olvidamos. Pero mira qué tremendo Dios. Ese Dios que creó, que hizo, que existe, ese todopoderoso, ese inalcanzable, hoy te trajo a ti, a cada uno de nosotros nos trajo hoy aquí a oír esto. Hey, ¿sabes qué? Yo quiero que a esos 50, 60, 70 en Cartagena de Indias, Colombia, allá en la ciudadcita, en el barrio de Boca Grande, en esa iglesia chiquitica que hay ahí, yo les quiero decir, hey, les voy a quitar el polvo. Súbanse otra vez, crucen el puente, que los estoy esperando. Y miren el poder de este mensaje. Es Dios mismo. Hey, tú, ven, te quiero decir esto. Lo primero que me lo dijo fue a mí. Yo tuve la suerte de tener el micrófono, pero yo estoy ahí sentado viendo lo mismo. Primero que me lo dijo fue a mí. Qué bueno que Dios, en su amor, ese Dios nos trajo hoy a que oyéramos esto. Así es. Como dice por ahí, somos los que somos, estamos los que estamos, o algo así dice por ahí el dicho. Somos los que somos, aquí estamos los que estamos, y hoy teníamos que venir a oír esto únicamente. No hay de otra. Ahora, hay un versículo que conecta la comunión con ese Jesús sacerdote y ofrenda, y es este. Juan 14:16 dice lo siguiente. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino, imagínenselo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Está
hacia arriba. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, nadie viene. Él está hablando aquí. Él está aquí. Porque dice, nadie viene. No dice, vamos. Él está hablando aquí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino que me lleva a la verdad. Y esa verdad la acabamos de leer en Juan 1, que me va a dar la vida. Y la vida es volver a Dios. La vida que me va a dar este versículo es lo opuesto a la muerte que le dio en Génesis 1, en Génesis 2 a Adán. Esta vida es lo opuesto a aquella muerte, que es la recomunión con Dios, la reconexión con Dios. Entonces, por eso Jesús es el segundo Adán. Aquel Adán la perdió, este Adán la recupera. ¿Cómo estamos de tiempo, perdón? ¿Sí? Bien, ok. Acabamos de oír qué es, cómo se pierde, cómo se restablece. Ahora, cómo se establece. Ya esto es personal. Voy a ir rápido por dos pasajes. Uno es el libro de Filemón. El libro de Filemón tiene algo espectacular. Todo el Antiguo Testamento está lleno de lo que se llama en inglés foreshadows, las sombras a venir, las sombras a hacer. Todo el Antiguo Testamento está lleno de puntualidades de lo que Cristo iba a hacer. Por ejemplo, Moisés levanta, cuando el pueblo judío es picado en el desierto, levanta el estandarte con la serpiente y entonces todo el que lo mira es sanado. Ese estandarte representa la obra redentora de Jesús. El río Jordán, cuando Naamán se sumerge a él, representa la obra redentora de Jesús. El arca que nos protege mientras se limpia el pecado es la obra redentora de Jesús. Y el Antiguo Testamento está lleno de esta serie de referencias a Jesús que no se podían decir hasta que Jesús llegara, pero era como diciendo, ojo que aquello va a pasar, ojo que aquello va a pasar. Todo el Antiguo Testamento nos dice, viene la cruz, viene la cruz, viene la cruz. El Nuevo Testamento tiene un foreshadow. Por lo menos este es un foreshadow. Aunque ya sucedió, el Nuevo Testamento nos presenta una historia en el libro de Filemón, que es una hojita. Yo creo que por ahí ni me acordaba que existía, no, pero nunca lo había leído hasta esta vez. El libro de Filemón nos presenta una figura donde está Filemón, que hace las veces del Padre, Pablo, que hace las veces de Jesús, y un esclavo que se llama Onésimo, que hace las veces de nosotros. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la historia? Filemón es un judío, vive en Colosa, es cristiano, recibe a Cristo, él tiene una iglesia en su casa. Pero Filemón tiene un esclavo, y el esclavo se deduce en el versículo 18 que le roba y se escapa. El esclavo se llama Onésimo. Onésimo se escapa de Colosa, hace todo el recorrido y llega a Roma. Y a Onésimo, por alguna razón, si era ladrón, algo malo hacía, o por necesidad, no lo voy a juzgar, perdón, termina preso. Termina preso y queda a los pies de Pablo. Y Pablo lo coge. Ah, sí, ven. Evangelio, evangelio, evangelio contigo, evangelio contigo. Y lo recupera para Cristo. Después de que lo recupera para Cristo, le escribe una carta, que es la carta a Filemón, y le dice a Filemón, hey, ¿te acuerdas del esclavo aquel que se te perdió? Ahí te lo mando, te lo devuelvo, convertido, no lo trates como un esclavo, trátalo como un hermano, trátalo como si fuera yo. Y eso es lo que Jesús hace con nosotros. Jesús nos coge, nos da su evangelio, y dejamos de ser esclavos del pecado para ser esclavos en Cristo, y nos devuelve al Padre y le dice al Padre, Padre, ahí te lo mando, está listo, está evangelizado, no lo trates como un esclavo, no lo culpes de su pecado, recíbelo como si fuera yo mismo. Ahora, ¿qué tiene que pasar en la vida de Onésimo para que Onésimo, después de robar, después de huir, tenga la valentía de decir, si yo voy para atrás a seguir siendo esclavo y a ponerle la cara a Filemón después de que le robé y me le escapé? ¿Qué tiene que pasar en la vida de Onésimo? Onésimo, con el evangelio, tuvo que reconocer, identificarse, saber que era pecador. Cuando tú sabes que eres pecador, y vuelvo a lo del principio, no es coincidencia, los textos se conectan, por eso se repite en este discurso que estamos haciendo.
cuando Onésimo reconoce eso, tiene la valentía de decir: gracias porque me cambiaste mi perspectiva de vida, Pablo. Ahora entiendo las cosas de otra forma. Voy para allá restaurado, a donde mi dueño. El pecado nos hace volver a Dios. Que Dios no nos señala, lo repito, sino que nos muestra el camino de salida. Dios no te dice pecador para que nos sentamos chiquitos y culpables. No, es para mostrarnos el camino, para darnos a entender, abrirnos los ojos. Hey, estás mal, toma la ruta, vuelve a mí. Estás mal, toma la ruta, vuelve a mí. Y eso es lo que pasa con Onésimo. Y lo conecto rápidamente con otra historia. Naamán. Naamán es un general sirio, muy poderoso, muy triunfal, muy guerrero, muy lleno de victorias. Y Naamán le cae la lepra. Naamán contrae lepra. La empleada de su casa, la señora del servicio, del aseo, le dice: mira, hay un profeta en mi tierra, ve donde él te sana de la lepra. Naamán va donde el profeta es Eliseo. El profeta le da una instrucción muy simple, le dice: mira, ¿sabes qué? Ve, sumérgete en el río Jordán. Y este señor se queja y dice: pero ¿cómo así? Si el Jordán es una cochinada de río, yo tengo unos ríos hermosos en Damasco, ¿cómo van a hacer meter ahí, etcétera, etcétera? Lo convencen, pero este es el punto. Naamán, y me di a la tarea de buscar a vestimenta de un general sirio de la época. Naamán tiene una armadura diferente, especial. Tiene un casco dorado, tiene un pecho dorado, tiene una cosa aquí en el cuello que representa, esa armadura representa lo que Naamán es y lo que Naamán ha hecho. Él es un gran guerrero sirio, general, que ha ganado esta, aquella y la otra batalla. La armadura representa lo que él es y lo que ha hecho. Ahora, ¿qué necesita hacer Naamán para entrar al río y sumergirse como le pidió el profeta? Desnudarse de lo que él es y de lo que él ha hecho. Si nosotros no nos desnudamos de lo que somos y de lo que hemos hecho, este diagrama no sirve, porque esta cruz, que es lo que Dios nos manda, y el vehículo que Dios nos da para regresar, no tiene sentido. Volvemos al Yahshua. Debemos desnudarnos a quien realmente somos. Quitémonos las condecoraciones y la armadura y los triunfos morales, espirituales, humanistas. Desnudémonos ante Dios. Hagamos uso del profeta y hagamos uso del sacerdote. Y conectemos nuevamente en comunión con Dios. Esa es la invitación, el mensaje, el llamado. Y no estamos aquí por casualidad. Estamos aquí todos y cada uno porque teníamos que oír este mensaje. La decisión de desnudarnos es nuestra. La decisión de tomar ese puente llamado Jesús de Nazaret, nuestro Cristo, nuestro Mesías, ahí la tenemos para nosotros. Y vamos a cerrar con esto. Hoy hay la cena. Y como a Dios no se le escapa ninguna, hay una palabra que conecta la cena con la comunión. Entonces hoy vamos a hacer la cena, que representa la muerte de Jesús en la cruz. Es un acto simbólico de su sangre y de su carne, pero hay un texto de Dios, escrito por Dios, que dice cómo la sangre y el cuerpo, la sangre y la carne, son nuestra comunión con Dios. En breve nos la van a pasar a distribuir, y quiero que hagamos algo, pero siempre que a uno le dicen, me culpo de eso, siempre que a mí me dicen allá, hagamos algo, entonces yo saco el teléfono, veo cómo quedó el Madrid, pienso en 3 cosas, mientras lo que está pasando termina de pasar. No, vamos a hacer algo diferente, de verdad, honestamente con nosotros mismos. Vamos a cerrar los ojos un minuto, un momento, lo que dure la repetición de los panes. Vamos a darle gracias a ese Jesús que dio su sangre y que dio su carne, que dio su cuerpo, y vamos a desnudarnos en ese momento. Señor, perdónanos por esto y por esto. Yo no te puedo mentir. Yo no puedo seguir escondiendo mi pecado con mi armadura. Este soy yo de verdad. Y vamos a hacer un pequeño ejercicio rápido de limpieza mientras tomamos el vino y el pan. Voy a leer el versículo que conecta la comunión con la sangre del cuerpo de Cristo. Dice,
Está en 1 Corintios 10:16 y dice: la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Esta es una pregunta que incluye la afirmación en sí misma. No es una pregunta, es una afirmación en forma de pregunta. No sé cuál es la figura literaria, pero dice: la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Ahí está el Cordero, el profeta, el sacerdote y la comunión. Dice: y el pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Nuevamente, el cuerpo, el profeta, el sacerdote, la comunión, el Cristo. Hoy vamos a tomar la cena en base a lo que hoy hemos oído. Hoy vamos a tomar la cena y les ruego, vamos a desnudarnos, porque la verdad ya está desnuda a los ojos de Dios. Simplemente seamos honestos nosotros con Él y vamos a desnudarnos ante Él para que podamos hacer uso de ese Jesús. Padre, tu palabra dice de que tu cuerpo fue molido en la cruz por nosotros, Señor. Dice que tú entregaste tu cuerpo para que nosotros hoy tengamos acceso, Señor, tengamos una entrada, tengamos una puerta, tengamos comunión contigo, Señor, y te damos gracias por ello, Padre Santo. Te agradecemos desde lo más profundo de nuestro corazón por tu sacrificio, y como acto simbólico, Señor, tomamos este pedazo de galleta, este pedazo de pan, simbolizando y representando, Padre Santo, de que entendemos, agradecemos, necesitamos ese sacrificio que hiciste por nosotros en la cruz, Señor. Tomemos el pan. Padre, tu palabra dice que hasta la última gota de sangre de tu cuerpo, Señor, fue sacada, fue exprimida. Hasta la última gota de sangre la perdiste por nosotros, Señor. Tu palabra dice que en la sangre está la vida, Señor. Y esa sangre tuya es nuestra vida, Señor. No solo esta vida presente en comunión con el Padre, Señor, sino la vida futura, Señor. Esa vida eterna que tendremos junto a ti. Y en esta mañana, Padre, te agradecemos por ese sacrificio, por haber entregado tu sangre por nosotros, Señor. Y como un acto simbólico, tomamos esta copa de vino, Señor, agradeciéndote por el sacrificio de tu sangre, Señor. Padre, te damos gracias en nombre de Jesús por tu palabra. Quedamos contigo, Señor. Te regalamos desde lo más profundo de nuestro corazón esta alabanza, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a terminar este tiempo cantándole y celebrándole, celebrando esa cruz, esa muerte, esa resurrección, y que gracias a eso tú y yo estamos en este lugar. Así que vamos a ponernos sobre nuestros pies.